Esta Lo bueno conferencia de esto, comenzará a grabarse. muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de análisis transdisciplinario número 3, análisis transdisciplinario 3. Y bueno, para este lunes 23 de marzo, hoy qué fecha, 23 de marzo, una fecha que queda marcada en la historia, una historia no muy agradable, pero que a veces la utilizamos no aprender mucho de ella, sino para atormentarnos o para extrañar, ¿no? Algún compositor boliviano escribió una canción denominada Lamento Boliviano, y es que parece que los bolivianos nos lamentamos siempre. Pero, bueno, nosotros estamos contentos, por lo menos yo estoy contento de escucharlos, de verlos, bueno, virtualmente, pero los vemos. Acá vamos a empezar la unidad número 3. La unidad número 3 está referida específicamente a establecer y construir nuestro artículo, ¿sí? En el marco concreto, en la determinación y el establecimiento de nuestro artículo, pues sencillamente hemos visto o hemos construido perfiles. Pues bueno, los perfiles los llegamos a construir para desarrollar y para establecer la planificación de nuestro, de nuestro artículo, ¿sí? ¿Cierto? Sin embargo, nosotros vamos a construir un perfil, pero vamos a ponerlo dentro de la estructura del artículo, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo es, en realidad, el perfil, el proyecto de investigación. Y vamos a terminar en esta unidad número 3 el proyecto de investigación, pero va a formar parte del artículo, ¿sí? Es decir, en estos primeros acápites vamos a mostrar cómo se ha construido o cómo hemos planificado el proyecto, la investigación, y después vamos a generar y desarrollar el trabajo de campo. Si se mantienen las condiciones, va a ser un trabajo de campo vía internet, ¿ya? No, imposible salir a encuestar, no vamos a hacer encuestas. A lo sumo, entrevistas, pero si no se diera el caso por el tema de esta situación y extenderse la aplicación y hasta el tiempo del trabajo de campo, pues no hay problema, vamos a hacerlo utilizando el internet. Eso no invalida en absoluto nuestra investigación. Pues bien, simplemente recordarles bueno, aquí está la plataforma Moodle. En esta unidad tienen acá el material con el cual pueden construir su objeto de investigación. Algunos elementos muy interesantes para construir el problema y el objeto de estudio, que vamos a verlo enseguida. Una imagen para poder definir qué es el objeto de estudio. Es una enunciación, como dice su nombre, de un ente que existe en la realidad. Ya, y lo definimos de acuerdo a términos según la teoría elegida. Hacemos una descripción reconociendo el proceso comunicacional o la comunicación como tal, el fenómeno comunicacional. ¿Cuáles son sujetos de estudio? ¿En qué tiempo sucedió ello? ¿En qué espacio? ¿Sí? Hablamos específicamente del objeto de estudio. Acá no se ve este espacio, pero están algunas diapositivas. Hagan clic nomás acá y va a salir esta ventanita donde establecen unas diapositivas para ustedes. En este marco hemos empezado formulando nuestra investigación los antecedentes. Los antecedentes se refieren concretamente a aquellas consideraciones previas realizadas con la situación de la temática o idea elegida. Es decir, ¿qué dicen otros comunicólogos acerca de tu tema? El tema que has planteado, ¿cómo han abordado? ¿A qué conclusiones han llegado? Y sobre todo, ¿cuáles son los temas que no han abordado para que tú puedas abordar los mismos? ¿Sí? Aquí vemos concretamente que hemos desarrollado un trabajo de los antecedentes, hemos desarrollado con fichas del estado del arte, me han redactado los antecedentes y sobre ellos vamos a continuar generando nuestro artículo, ¿sí?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Gracias. Gracias. Qué lindo, gracias. Carlos, Sergio. Muy Gunnar, bien. no puedo ver la pantalla, me aparece video en pausa y no sé por qué. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Hola, Sergio, Sergio. buenas tardes. ¿Qué tal? No, Sergio. Hola, Eh, Sergio. Probablemente sea la conexión, porque cuando yo pongo, digamos, ver a todos y conecto un Ajá. poco, veo que que tu cámara resiste pocos segundos y luego dice pausa. Puede ser que la conexión con la que estás Ajá. o la computadora o el ordenador tenga Ajá. algunas dificultades. Espero que no tenga algunas dificultades con la tarjeta de video. ¿Ya estás Ojalá. desde un celular? Pucha, ¿Estás? sí, estoy desde un celular. Sugiero. El celular a veces capta una frecuencia, pero no con el ancho de banda que quizás una computadora. No soy un ingeniero Ajá. informático, pero para este tipo de clases les sugiero que puedan conectarse a una computadora con Wi-Fi. Esta es mi sugerencia. Ujú. Ya, a ver, voy a tratar de cambiar a computadora a ver si se puede. A ver, lo Hecho, voy a hacer ahorita. hecho. Gracias, Gunnar. Por si acaso estamos grabando esta clase y por favor, yo lo pongo a YouTube para que puedan ustedes ingresar y para que Ay, puedan perdón. ¿sí? ver cualquier avance si no han entendido como tal. Bien, los antecedentes son las consideraciones previas, investigaciones, sobre todo de la comunicología que han abordado nuestro tema en general, y hay que determinar qué temas en específicos. Uno de esos temas en específico que no abordó, que se llama vacío, va a convertir en esto, va a convertir en el objeto de estudio. ¿Ya? El objeto de estudio es más que una idea, es, como dice su nombre, un ente, un comportamiento, un fenómeno comunicacional que estamos investigando. ¿Ya? Carlos Camacho nos dice la idea temática, pero más que ser idea temática, hablamos de un ente, un comportamiento. En este caso, como somos comunicólogos, pues es aquel fenómeno, proceso comunicacional o derecho de la comunicación que vamos a investigar como tal, ¿ya? Un objeto de estudio tiene que estar enunciado. Por ejemplo, don Carlos Camacho, un amigo, investigador, comunicólogo, él le encanta escalar en la ciudad de La Paz, fue profesor de la Universidad Católica, pues presentó este objeto de estudio muy interesante para su tesis, para la tesis de maestría que tuvo y que tuvo justamente, fue muy interesante ver esta tesis como tal, ¿ya? Esta fue su idea, las radios populares como instancia de mediación gestora de ciudadanías en y desde los ámbitos locales. Concepciones de radialistas, reporteros populares y públicos urbanos de las afiliadas a la Asociación de Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL, a puertas del nuevo milenio. Esta es una idea, una temática en general que él ha querido investigar. Ya, pero a ver, ¿qué va a estudiar de las radios populares? No es un objeto porque no es algo específico, no es un ente reconocible. ¿Qué va a estudiar de las radios populares? ¿Ya? Entonces ha formulado aquellos elementos que va a estudiar. Como mi voz no es muy agradable y queremos una voz súper poderosa, Sergio, ¿puedes dar lectura, por favor, a la diapositiva? Sí, claro. Solamente hasta donde dice radioemisoras populares, ¿sí? Hasta donde dice rol mediador de las emisoras populares. ¿Qué es lo que va a investigar Carlos Camacho? Su objeto de estudio es... Las radios populares, ¿ahí está bien? No, el discurso, donde dice Ah, objeto de ya. estudio. El discurso radiofónico, la oferta informativa noticiosa,
la incidencia en la opinión pública y la participación radial de los oyentes como ámbitos comunicativos, complementarios y constitutivos del rol mediador de las radioemisoras populares afiliadas a la Asociación Herbol, Santa Clara, Sorata, La Paz, Sariri, Chaca, San Gabriel, Yungas, Pío XII, Horizontes, Don Bosco, Esperanza, Aclo, San Miguel, en función de su conformación y potenciamiento como espacios públicos gestores de ciudadanías en ámbitos locales. Ok, ese es el objeto de estudio. Vamos a verla. Empezó con una idea, las radios populares. Pero a ver, las radios populares no son un objeto. ¿Por qué? Porque es una población, es un conjunto de personas que están trabajando. Entonces, los sujetos, en este caso, no pueden ser los objetos. ¿Qué vamos a estudiar de las radios populares? Él ha definido, buscando, haciendo un estado del arte, y ha establecido de que no se ha abordado el discurso radiofónico. Se entiende el discurso radiofónico, él más adelante define qué es discurso radiofónico como el contenido que se enlaza o que existe específicamente en estas radioemisoras. La oferta informativa noticiosa, es decir, el contenido de los informativos, las notas informativas. La oferta informativa es un objeto, se puede percibir, se puede escuchar. La incidencia en la opinión pública también se puede percibir. No estamos hablando aquí de influencia. No, no, o sea, hay que tener en claro. Influencia es una cosa. Los medios de comunicación pueden definir y pueden generar en un público, pueden llegar a influir en un público, pero no van a influir en ustedes, por ejemplo, o en un público que tenga un alto nivel de conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque los medios, bueno, las personas pueden cambiar los medios de comunicación o no escucharlos, ¿no? Entonces, ya no es los estudios como hace 100 años, cuando Harold Laswell empezó a definir y empezó a señalar los estudios de la aguja hipodérmica, y luego justamente con las 5 preguntas, y luego justamente Shannon y Weber en los años 20 explicaron con el modelo matemático. No, ya las personas pueden pensar críticamente y pueden cambiar y no dejarse influir. Por eso hablamos de incidencia, cómo justamente el vínculo entre la opinión pública y la programación de la radio y el contenido de la radio se refiere específicamente a ello. Y otro elemento que se puede ver, percibir, es la participación radial de los oyentes. Son 4 elementos, a ver, discurso radiofónico, oferta informativa, incidencia en la opinión pública y la participación radial. 4 elementos que conforman el objeto de estudio. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde sacó Carlos Camacho estos objetos, teniendo como idea las radios como instancia de mediación gestora? Lo que hizo fue hacer un estado del arte e identificó que no se habían abordado sobre el discurso, la oferta informativa, la incidencia y la participación radial. El objeto es algo que se tiene que percibir, que se tiene que identificar en la realidad, ¿ya? No puedo generar un monólogo ahora porque necesito que ustedes tengan conciencia de lo que están señalando de manera concreta. Así que, por favor, voy a preguntar a Yemima. Yemima, te paso el micrófono para que tú nos digas, por favor, ¿cuál es tu objeto de estudio para desarrollar un artículo acá en la materia? Yemima. Mi objeto de estudio son mujeres, o sea, mujeres jóvenes estudiantes de diferentes universidades. ¿Son mujeres estudiantes? ¿Mm? A ver. Son estudiantes, son mujeres, son mujeres que tienen que ser estudiantes de diferentes de universidades privadas. Creo que estamos confundiendo un poco. El objeto de estudio tiene que ser, como dice su nombre, un objeto, algo perceptible, pero no sujetos. ¿Qué vas a estudiar de las mujeres universitarias? Ya, mi tema es, o sea, sobre el acoso callejero. El Sí, acoso pero ese callejero. acoso,
Ya, hay que específicamente señalar cuáles son los elementos del acoso callejero. Mira, estás señalando acá como esta idea. El acoso callejero son como las radios populares, son elementos muy grandes. Pero ¿a qué llamas específicamente el acoso callejero? A los calificativos que son expresados por las personas, o bueno, al cruzar, las personas que están cruzando por la calle, o qué, o a los adjetivos que lanzan los trabajadores de una construcción o los vecinos de un inmueble. Es necesario que precises de manera puntual el objeto, ¿ya? Porque acoso callejero es un comportamiento, es algo demasiado amplio. Dentro del acoso callejero hay un elemento comunicacional que lo activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Los gestos, palabras, no sé, los insultos, no sé, O sea, o no sé. cualquier acción comunicativo, por ejemplo, los comentarios, gestos también entraría en eso. Sería comentarios y gestos que hacen los hombres hacia las mujeres. Sugiero o comentarios o gestos de manera puntual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque investigar a ambos te va a conllevar justamente en varias técnicas. Sugiero centrarnos en un elemento concreto. Sugiero quizás comentarios o calificativos utilizados en los comentarios y al final sencillamente señalas eso de recopilar. Tendrías que recopilar más o menos los calificativos que utilizan en los comentarios. Aidita, ¿cuál sería tu objeto de estudio? Aidita, ¿me escuchas? Perdón. Sí, estoy acá. Sí, O ¿me puedes escuchan? escribirlo si quieres en el chat. No te estoy escuchando bien, ¿ya? Voy a apagar a ver la pantalla que estoy compartiendo y a ver, si no escuchas, si no tienes buen micrófono, puedes escribir al chat, ¿de acuerdo? Vamos, pero ¿cuál es tu objeto de estudio? Hola, Aidita. Aidita, estamos grabando. Gunnar, ¿ahora se escucha? Ya, te escucho. Vamos. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Ah, ya se escucha. Es la violencia física hacia la mujer en las películas nominadas al Oscar. Ya. Vamos con, Hola. otra vez, vamos con la diapositiva de que está señalando Carlos Camacho. La violencia también es un comportamiento complejo. Hay que definir si tú vas a hablar específicamente de aquellas escenas que involucran golpes, ¿ya? O insultos o gestos, es decir, hay que concentrarnos concretamente en estas escenas. Y no vas a poder estudiar toda la violencia. ¿Por qué? No va a ser otra cosa por falta de tiempo, ¿ya? Tenemos justamente un semestre y la idea específica es que ustedes puedan comprender estas teorías para poder más adelante utilizarlas en su tesis, donde van a poder desarrollar definiciones complejas. Pero ahora seremos un poco más austeros y vámonos, no vamos a analizar toda la violencia. ¿Qué elementos analizarías, Aidita? En este caso, por ejemplo, el de Camacho no quiso analizar todas las radios populares, sino 4 elementos de él. Mm, mm, tampoco quiero ver todas las películas, sino más las que tienen enfoque en ese sentido de violencia, como creo que la película de Mujercitas y Marriage Story, una historia de amor y no sé cuál más era. Ok, no hay problema por las películas, sino cuando Entonces, hablamos de violencia física, psicológica, hablamos de violencia, bueno, realmente varios elementos que conforman la violencia. No quiero omitir, digo solamente yo, no quiero omitir algo más, pero
dentro de la violencia, sugiero que identifiques un determinado elemento que pueda ser medible. Escenas que reflejan violencia, ¿qué? Física, como golpes, lesiones o insultos, violencia psicológica o violencia sexual. No sé, es justamente, hay que definir con precisión, ¿sí? No vas a estudiar no vas a estudiar la violencia en sí, sino las escenas que reflejan actos o comentarios o diálogos o, o enunciados que reflejan violencia hacia las mujeres. Hay que precisar eso, Edita. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Vamos entonces, Alejandro, ¿qué vas a investigar? Alejandro. Bueno, en mi trabajo es el rol de la mujer en las películas de Disney, o sea, en las películas animadas de Disney, o sea, en las primeras y en las más recientes, en las que las mujeres son protagonistas, digamos. Ya, dentro del rol, o sea, fijándote un poquito como señalamos acá, el rol son como las radios populares, ¿sí? El rol se refleja como las radios populares. Perdón, olvidé compartir. Ahora sí. El rol es como esta idea, radios populares. Pero ¿qué vas a estudiar del rol? Es decir, eh, los diálogos, las expresiones, aunque sería muy difícil estudiar expresiones, escena por escena, etc. Puede ser el diálogo, la vestimenta, o no sé, o una historia de vida, no sé, podemos estudiar solamente las historias de vida reflejadas en referencia al rol de mujer. O sea, el rol de mujer es algo muy amplio. ¿Cómo definimos rol como tal? ¿Y qué elementos constituyen el rol? ¿Ya? Es decir, lo que tenemos que hacer es definir nuestro objeto de estudio, pero definirlo con un concepto, ¿sí? De la misma manera como indicamos a Jemima y a Edita, ¿ya? Que señalaban, por ejemplo, Jemima nos decía el acoso. Hay que definir qué es acoso y qué elementos constituyen el acoso para estudiar uno de ellos, como los comentarios, por ejemplo, ¿ya? Edita nos decía la violencia expresada en las películas. Ya, pero ¿qué es violencia? ¿Cómo se define la violencia? Violencia física, psicológica, sexual, etcétera. ¿En qué tipo de violencia se va a centrar? Hay que definir el objeto de estudio. El enunciado lo tenemos que definir, sacar una definición. Ahora, ¿de dónde? ¿Del diccionario? No, sino de un autor o autores específicos de los cuales hemos avanzado. Eso voy a explicar enseguida. En tu caso, hay que definir el rol, ¿no? El rol de las protagonistas que son desarrolladas en Disney. Bien, ¿cómo definimos el rol? ¿No? Hay que concentrarse a cómo defines el rol utilizando como estudio a una de las escuelas que hemos visto. Recordemos las escuelas, hemos visto a Gramsci, hemos visto a Matelar, hemos visto a Birmingham con Stuart Hall, hemos visto la escuela de Frankfurt, tomando en cuenta a Adorno, Horkheimer, hemos visto también a comunicación alternativa y popular, y hemos visto además también a la economía de la comunicación y de la información, economía política de la comunicación e información con Vincent Mosco. Entonces, hay que utilizar a alguno de esos autores para definir, para señalar qué significa nuestro objeto de estudio. ¿Se entiende? ¿Sí, Ale? Gunnar, Sí, sí. ¿Sí? Adelante, Sergio. una consulta. Ahora lo que tú nos estás diciendo, o sea, has mencionado a los autores que has repartido según el tema que te hemos presentado, ¿verdad? No es que haya repartido, sino que de acuerdo al tema les habíamos sugerido conforme la naturaleza que habían planteado. Claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado Horkheimer, la teoría crítica.
Entonces, yo con esta teoría tengo que definir cuál es mi objeto de estudio. A ver, partamos en tu caso. ¿Qué vas a investigar? Las fotografías sobre estudiantes mujeres expuestas en los sitios web de las universidades. Ok, no hay mucho por dónde perderse. Tu objeto está clarísimo, es decir, fotografías. Bueno, habrá que definir con precisión fotografías publicitarias, ¿no? Porque son fotografías publicitarias, porque no, las artísticas son de otra definición. Había que definir el concepto de fotografía, pero definir el uso de las mismas considerando una aproximación con estos autores, ¿ya? Cuando Ya. nosotros definimos el objeto de estudio, no es un objeto de estudio que vaya a definir cualquier autor, sino el autor o los autores que hayamos, para que podamos entender. Los autores que hayamos definido ya los habríamos identificado o ya lo podríamos utilizar en función a estos autores que hemos avanzado en la unidad número 1, que están acá. Aquí están, autores del abordaje comunicacional. Entonces, tú en trans 1 has identificado algunos autores, ¿no? Y después en trans 2 has aumentado a otros autores. Y en trans 3 te estamos presentando a estos autores. Y bueno, la idea es que se pueda justamente elegir a uno de ellos para poder sistematizar y poder establecer la definición de nuestro objeto de estudio. Esa es la delimitación teórica. Al final vamos a definir nuestro objeto de estudio como si fuera una palabra. Alejandro definirá qué es rol de las protagonistas de las películas de Disney. Aquí ya está llamando rol. Aita definirá a qué está llamando violencia para estudiar un elemento de esa violencia. Lo propio Jemima definirá qué es acoso, acoso callejero para identificar un elemento como tal. Aidita, ¿algún problema? Sí, no sé, se corta mucho tu audio, Gunnar. El problema es mi audio. Sí, se estaba cortando igual. No, debe ser tu micrófono No, nomás, porque debe Yo, ser yo tu logré escuchar internet, bien quizás. todo. Yo escucho bien. Yo igual escucho súper bien. Igual Ya. escucho súper bien como mi compañera Chicos, Carmen. también. Yo también. Ya. La culpa no la tengo yo, ni tampoco lo tiene Aida. La culpa la tiene Conteco o nuestros proveedores de servicio, ¿ok? Sí. Pero vamos con este término. Lo que quiero es que se entienda. Los objetos, como dice su nombre, un ratito. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Los objetos, como dice su nombre, son entes que existen en la realidad, que podemos percibir, que podemos sentir, escuchar o ver. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un rol, el rol es un conjunto de objetos, pero hay que precisar un objeto de eso que llamamos rol que vamos a investigar. Lo propio el acoso, lo propio justamente la violencia, hay que determinar con precisión a lo que vamos a estudiar. Como en el ejemplo que estamos viendo de nuestro amigo Carlos Camacho, que está investigando puntualmente estos elementos. Ahora, reitero, para poder precisar esos elementos tenemos que definirlos. Si yo quiero, por ejemplo, reconocer qué es una radioemisora, tengo que saber primero qué es una radioemisora. Si yo, no sé, quiero estudiar, por ejemplo, por dar un ejemplo, las montañas, tengo que conocer y definir primero qué es una montaña. En nuestra investigación comunicacional, si yo quiero conocer, yo quiero investigar, por ejemplo, la tendencia del cubismo expresada en los cuadros de Picasso, sobre las cuales Ricardo Arjona se ha inspirado para componer la canción Mujeres, bueno, pues primero tengo que saber qué es cubismo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que sacar una definición. Entonces, ustedes tienen que definirla de acuerdo a estos autores
que les hemos sugerido. ¿Por qué estos sí y otros no? Porque en realidad la materia presenta a estos autores que hablan sobre política, que hablan sobre cultura, que hablan, bueno, Stuart Hall habla sobre cultura, que hablan también sobre poder, ¿ya? Que son adicionales a otros autores que ustedes también han investigado anteriormente. Yo les sugiero, a modo de conocer a estas personas, a modo de conocer sus aportes, pues justamente elegir las que correspondan para poder definir con claridad el sujeto o el objeto de estudio como tal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sergio? Hola. Sergio. Ok, ¿se Hola, entiende? hola. Sí, sí, sí. Perfecto. Alison. Yo recuerdo que cuando era estudiante de colegio, había un cantante, Jordi. Era un bebé y cantó un tema, Alison. Bueno, Alison, ¿me escuchas? Sí, aquí Voy a estoy, buscar. Gunnar, aquí estoy. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Mi objeto de estudio son los factores culturales identificados en la educación que han recibido las mujeres víctimas de lesiones graves y gravísimas conforme al Código Penal. Está claro. Es decir, factores culturales. Y obviamente vas a definir eso desde el punto de vista de la escuela de Birmingham, ¿verdad? Sí, Escuela de Stuart Hall. Lo único que tienes que hacer, y ya está tu enunciado señalado, es definirlo con claridad y establecer las 4 delimitaciones, tres delimitaciones restantes, que son la espacial, la temporal y la poblacional, pero que también ya hemos definido en tu cuestionario, ¿no? sí, Ana sí, Elena, sí. perfecto, muy Entonces, bien. ¿está bien, Gunnar? Sí, está bien, de todo lo que has generado, sí. Solamente hay que sacar una definición de lo que es los factores culturales a los que te refieres, es decir, no, o sea, tienes que investigar los factores culturales, pero ¿cuáles son esos factores culturales? Tienes que establecer cuáles son desde el punto de vista o considerando de manera concreta en este caso, Stuart Hall, de las escuelas o de los estudios culturales que corresponde específicamente a la escuela de Birmingham. Ya, y los tres elementos eran espacial, temporal y el otro ¿qué era? Espacial, temporal y poblacional. ¿A qué sujetos vas a investigar? Los sujetos son las mujeres, ¿o no? Claro, ¿las mujeres de dónde? Todas Ah, las mujeres, no creo. no, son las mujeres del municipio de Independencia. Uh-huh. Hay una delimitación etaria, me imagino, ¿verdad? O deben ser casadas o algo así, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces vamos con ello. Esa sería tu delimitación poblacional. Ya. Gracias, Gunnar. Hecho. Vamos a preguntar a Aspir B5. ¿Quién es Aspir B5? La Pami. Yo, ¿me Hola, escucha? te escucha. A ver, ¿por qué te has puesto ese nombre? Pero bueno, ya. Debe ser el nombre de tu No, computadora genérico. sí, ¿Qué así vas a estaba. investigar? Yo voy a investigar el rol de una mujer que son expuestas por un personaje masculino como un pensamiento de la industria cinematográfica estadounidense para identificar acciones que representan o no violencia simbólica hacia el género femenino. En el caso de Los Padrinos Mágicos y una película donde un hombre ejerce el rol de una mujer. Ok, un hombre ejerce el rol de una mujer. Ujú. A Y ver, ahí tengo que identificar la violencia simbólica hacia el ya. género femenino. Ok, ya es necesario ya es necesario delimitar ese objeto de estudio. Primero, cuando dices el rol, tienes que definir a qué estás llamando rol y qué elemento vas a estudiar de ese rol.
tienes la misma situación un poco que a mi amigo Alejandro. Es necesario establecer qué elementos constituyen ese rol, ¿ya? Porque si bien son procesos comunicacionales, pero es necesario establecer elementos más precisos, ¿sí? Y bueno, hay que definir, oye, ¿qué película? Hay que hacer una descripción de las películas en las cuales varones han interpretado a mujeres. Varones han interpretado a mujeres. Bueno, me llega a la mente dos. Tutsi, Tengo muchas interpretado por... películas, una. ¿Qué? Tengo ¿Ah? muchas películas en mi cabeza. Digo, o sea, no sé cuál elegir. Ese es el problema. Lo que tienes que hacer es específicamente ver las películas y identificar una de ellas que coincide o que se puede comparar respecto justamente a este episodio de los padrinos mágicos. ¿Ya? Es Ya, decir, buscaremos ya digo, justamente alguna película que te permita que pueda ser fácilmente de identificar. Recordemos que esto nació a partir de un capítulo que has visto, ¿verdad? Donde has identificado que se subestima a la labor de las mujeres en este infantil. Entonces, ¿hay alguna película que reúne ese argumento? Eso tienes que detallar en tus sujetos, en los sujetos de... ¿Alguna pregunta? no, Gunnar, está claro. Gracias. Carito, ¿qué estás? ¿Cuál es tu sujeto de estudio? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ya, Te a ver, escuchamos. y, igual tengo medio que una duda, o sea, mi tema son los factores culturales identificados en la educación que han recibido las mujeres víctimas de lesiones graves y gravísimas por parte de sus esposos, pero que no han realizado denuncias. O sea, mi objeto de estudio sería factores culturales identificados en la educación. Ya. Cuando No hablamos de sé, no factores, estoy muy segura. pero por eso hacemos el objeto de estudio. Necesitamos ver a Ujú. los autores. En este caso, si Ya. estás hablando de factores culturales, innegablemente Sería la vamos, escuela Birmingham, ¿no? ¿sí? Hay que leer a Ya, Birmingham, a Stuart Hall, el ya. referente que tiene, para que justamente a partir de ello tú puedas reconocer a qué factores culturales te refieres. Es decir, vas a investigar los factores culturales, pero ¿qué factores culturales? ¿Cuáles son estos? No solamente tienes que definirlos, sino tienes que detallarlos. Por ejemplo, a ver, cuando los economistas dicen y hablan de recursos escasos, vamos a investigar los recursos escasos. ¿Cuáles son esos recursos escasos? 3 recursos: tierra, dinero y trabajo. Esos son los recursos escasos que estudian los economistas. Son 3. Ujú. Tú vas a estudiar factores culturales. ¿Cuáles son esos factores culturales? Entonces, coincidiendo un poco con la obra de Stuart Hall, podemos establecer los factores, enunciar los factores que vas a investigar y a partir de ellos simplemente reconocerlos en la realidad. Ya. Está claro el tema, hay que definir nomás a qué le llamas con factores culturales, ahí hay que hacer las 3 delimitaciones concretas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, perfecto. David, Estoy acá, hola Gunnar. David, ¿qué estamos Gunnar. estudiando? Acoso a influencers en el departamento de Cochabamba. Wow, vas a Acoso. estudiar el tema. Hay que definir con precisión a qué estás llamando acoso, ¿ya? No vas a estudiar todo el acoso en sí, sino ¿Ya? vas a estudiar a actos o a palabras que sugieren un acoso, como el mismo caso que estaría estudiando Jemima. Hay que definir a qué estás llamando acoso y establecer un elemento comunicacional que vas a investigar. ¿Desde qué autor vas a ver?
No, no, aún no sé, Gunnar. Imposible, tenemos que saber, tienes que salir de esta clase sabiendo. Estás hablando específicamente de un acoso a las personas que son, que salen en YouTube, ¿verdad? O en Facebook. Facebook, influencers femeninas, sí, Ya. Facebook. Ok. A ver, si estás hablando del acoso, el acoso puede tener orígenes del comportamiento individual y lo puede explicar concretamente autores como, sí, la escuela de Birmingham. ¿Por qué? Porque justamente es un elemento cultural que puede justamente generar un elemento de acoso, ¿sí? Porque el acoso no es parte, no es una industria cultural como la que investigan, ¿no? Pues, la escuela de Frankfurt, ¿no? No es parte de la construcción hegemónica de un Estado capitalista que ve Gramsci, y tampoco la gente no reproduce el acoso como una ideología dominante que nos señalan los medios de comunicación. Es decir, la gente acosa a las personas, ¿por qué? Porque sencillamente, bueno, porque siente envidia o porque de manera concreta, razones culturales más que justamente ideologías. En este caso, no estamos hablando de ideologías para estudiar a Matelar, ¿ya? Creo que sería entre todos a la escuela de Birmingham, sí, es mucho más cultural este estudio, Ya. considerando hasta aquí, analizando ciertos elementos. Sí, porque inclusive tampoco la economía política de la información y comunicación se ve por el patrocinio de los factores económicos, pero que no desembocan en el acoso. Y hablar de comunicación alternativa y popular y el NOMIC tampoco radicaría eso en algo concreto. Tendríamos que quedarnos con Stuart Hall. Este tendría que ser, haz clic nomás en su fotito y te va a bajar, no, bueno, acá hay en el libro, sobre su pensamiento de Stuart Hall, te lo puedo enviar a tu WhatsApp para que puedas analizarlo como tal, ¿sí? Ya, Gunnar, tenía una consultita más para hacer la delimitación con esto de las influencers, para que sea un poquito más delimitado y tenga como que dónde más o menos ver esto del acoso serían, ¿qué me recomiendas? ¿Fotografías o videos? ¿O voy escogiendo yo? A ver, primero lo primero, estás hablando de un acoso. Ya. Entonces, aquí, bueno, aquí hay una nota de los tiempos, recuerdo que te envié esto. Y estás Sí, hablando sí. de mujeres, ya, a ver, aquí estamos hablando de mujeres, vamos a hablar de chicas, Ronald Arnés descartado, Kiria Hermosa, ya, ya. Te podría a considerar a ella, Marcela González también, Bruno, ¿quién será? Ah, bueno, Mariana Duplech, que también es presentadora, Valeria Monique, bueno, aunque ella dice que vive en Santa Cruz. Bueno, pero lo ideal es un poco conocer a cochabambinos. Ya, en su mayoría son presentadores. Eso sí son presentadores en su mayoría. Alejandra Panoso también era presentador, ex Miss Cochabamba. Paola Hermosa, bueno, presentadores de televisión, periodistas, bueno, sujetos, y bueno, aquí también hay otras. Se pueden justamente abordar a ellas, pero no tienes que estudiar a todas, sino tienes que estudiar a aquellas que han sufrido acoso. En este caso, puedes identificar tú, no sé, de acuerdo a un testimonio, partiendo de lo que, de ellas, partiendo de su testimonio, pues identificar o en los comentarios identificar cuántos insultos reciben por parte de la gente, no sé, y estudiar a la persona que tiene ese rechazo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, acá estarían los sujetos, tu población serían estas mujeres y solamente investigarías a aquellas personas que reciben insultos en sus cuentas, etcétera, porque tú estás refiriéndote a ello, ¿verdad? Tienes que Sí. definir con claridad eso de acoso y tienes que señalar bajo un autor, construir bajo su concepto, bajo esa lógica.
No es que vas a ver, por ejemplo, a Stuart Hall que va a definir qué es acoso de los influencers, no. Don Stuart Hall ya se fue, ya no está acá con nosotros, pero en sus obras vamos a conocer justamente elementos enlazados que te llevan a construir eso que tú quieres investigar. Hay que partir desde esa óptica, ¿de acuerdo? Sí, entiendo, Gunnar, gracias. Perfecto, para eso estamos justamente. Fabiana, ¿cuál es tu objeto de estudio? Ahorita. Mi objeto de estudio es los vínculos entre el discurso machista y sexista que cosifica a la mujer en las imágenes de los videos musicales y las letras de las canciones interpretadas por Bad Bunny. Ok, estamos estudiando a Bad Bunny. Estamos viéndolo desde el punto de vista de las industrias culturales, ¿verdad? Me dio el texto de análisis crítico de Van Dijk, creo. Análisis crítico del discurso, sí. Pero ese justamente es el método que vamos a desarrollar, un análisis crítico de las canciones de Van Dijk. Sin embargo, necesitamos también saber las posturas bueno, bajo qué postura identificar. En este caso, tenemos a la escuela crítica o a la teoría crítica, sugiero esta que dice teoría crítica acá de Max Horkheimer, que establece, mira, haces clic acá y te va a bajar el libro, ¿ya? Bueno, tengo que bajar el libro. Está un poquito lento, probablemente por la conexión que tengo, pero aquí está el texto. Sugiero que utilices a la escuela de Frankfurt para tu delimitación teórica. Hay que hacer tu delimitación espacial, temporal y poblacional también en este punto. Buen tema, Fabi. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta, Fabiana? Cuando fuimos a hacerle las preguntas personalmente, nos dijo que teníamos que, bueno, en mi caso tenía que definir por qué estudiar a Bad Bunny y tiene que ir en los antecedentes o dónde. Acá, en el objeto de estudio. Acá, eso es parte de la delimitación temática o teórica. Es decir, ¿por qué estudiar al cantante Bad Bunny y por qué no estudiar a otro cantante? La verdad, no sé. He escuchado de refilón que existe un Bad Bunny, no sabía. Realmente yo escuchaba Bunny Lobby por cultura general, pero bueno. Entonces acá justamente ustedes tienen que definir con precisión este cantante, ¿no? Porque estamos estudiando y acá en este punto. Entonces, ¿eso va ahí en la delimitación temática? Sí, por eso. En el objeto de estudio, aquí en este punto, el inciso 2, delimitación del objeto de estudio. Formulas el enunciado y explicas por qué a Bad Bunny, ¿ya? ¿Por qué a la teoría de la escuela de Frankfurt? ¿Por qué la delimitación temática de la ciudad de Cochabamba? Tienes que explicarlo acá, en este punto. Ya, la última pregunta, entonces en mi caso que estoy estudiando, voy a estudiar los videos y las letras de Bad Bunny, ¿cuál sería mi delimitación espacial? En este caso, estás estudiando de manera concreta en un lugar, pero más que estudiar en un lugar, a ver, primero hay que identificar las canciones, porque no vas a estudiar todos los videos y todas las canciones de Bad Bunny, ¿no? Sino vas a identificar aquellas que reflejan un contenido, por decir así, más machista. ¿De acuerdo? Entonces, tú estudias solamente ese video o esa canción de este artista y en base a eso, ¿dónde se ha producido? ¿Este artista es originario de dónde? ¿Colombia? De Puerto Rico. España, De Puerto Rico. Ya. Entonces, si es de Puerto Rico, seguramente sus videos los ha debido hacer en los Estados Unidos. Hay que estudiar el contexto de los Estados Unidos, o dónde se ha hecho el video, o dónde se ha compuesto, ¿ya? ¿Bad Bunny compone sus canciones? ¿O solamente las compone? Esas No, no las son canciones. Bueno, las compone. Algunas. No sé, habría ¿él que vive ver. en los Estados Unidos, en Puerto Rico?
¿Vive en Puerto Rico, en los Estados Unidos? ¿Vive en Puerto Rico o en Estados Unidos? Creo que No vive sé. en Estados Unidos. Vive en Hay que Estados Unidos. averiguar. Sí, Si vive en los porque Estados Unidos, ¿en qué región de los Estados Unidos? ¿Por qué? creo Porque en que el vive en análisis, Miami. casi seguro, Sí. eso es seguro. Entonces, si vive en los Estados Unidos, ¿en qué estado? Los estados tienen su legislación, su propia cultura, y eso influye también en la definición de los elementos en la composición de sus canciones que él escribe. Y obviamente también los videos. Los videos hay que estudiar el video y hay que identificar al director también del video, porque también llega a influir como tal en la presentación. Ya. Gracias. Ligia. Ligia. Hola, Hola, ¿cuál es tu objeto de estudio? ya. La violencia simbólica por parte de padres de familia a jóvenes mujeres en estado de gestación. Ya. Esta violencia simbólica es como este concepto radios populares. Hay que definir qué es violencia simbólica y cuáles son los actos o elementos comunicacionales que están dentro de esta violencia simbólica. Uno de esos elementos comunicacionales es tu objeto de estudio, ¿ya? Entonces, Ya. a partir de ello hay que delimitar. Estamos hablando de Sí. violencia simbólica desde el elemento cultural, desde el elemento político. Desde la escuela de Birmingham, Stuart Hall, voy a ver cuál es. Ok, Birmingham, sí, es que el tema daba para Es ello, cultural. justamente para el tema cultural. De acuerdo, estudiar de acuerdo a lo que señala Stuart Hall en el texto. No sé qué pasa acá, pero yo creo que ya voy a solucionarlo. Pero de todas maneras, por favor, vayan aquí está acá al inicio de la materia, acá. ¿En Al bibliografía? inicio, sí, exacto, material bibliográfico de la unidad. Y acá está el material bibliográfico e incluye también a Birmingham, aquí a Stuart Hall, representaciones culturales. Entonces, Ok. es el mismo texto que se iba justamente a establecer. Muy bien, Ligia, hay que delimitar, no te olvides concretamente, hay Ya. que delimitar poblacionalmente, No, eso ya espacialmente, está. temporal. Perfecto, Eso ya hay que está. explicarlo, porque justamente había que investigar ello. Tercera persona singular. Muy bien, pasamos Ok, a Natalie. gracias. A ti, gracias. Natalie, ¿cuál es tu objeto de estudio? Hola Gunnar, mi objeto de estudio es ¿me escuchan, no? Te escucho. Como escucha mi conciencia. Vamos. Es el rol de las mujeres que realizan, bueno, en realidad es, sí, cómo la mujer joven realiza, o sea, vende sus productos haciendo activaciones. ¿Cómo lo he planteado? Es así, el rol de las mujeres que realizan la venta, de las mujeres jóvenes que realizan la venta de productos, como por ejemplo el objeto exacto que voy a estudiar son el alcohol y los cigarrillos. O sea, las personas que venden esto haciendo activaciones en boliches nocturnos. Ya, vamos a utilizar de manera concreta los motivos, hay que definir con precisión los motivos de su contratación como tal, ¿no? A ver, los motivos de contratación como tal, ¿no? Me imagino quizás eso sería con precisión. Hay que definir en un enunciado, que sería el objeto de estudio, y hay que definir qué significa o qué significa ese enunciado, ¿ya? Y creo que lo estamos viendo desde qué punto, las industrias culturales, o lo estamos viendo desde la ideología dominante. En realidad estamos viendo como el producto cultural. Producto cultural, industrias culturales, escuela de Frankfurt, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno, a ver, si me ven la pantalla, si yo escribo acá, chiclas del clima, no sé. Ajá. Y acá justamente me sale imágenes como como estas imágenes, ¿no? Se ha vuelto tan común cosificar a la mujer en este tipo de roles, ¿ya?
donde justamente se puede ver acá, más que al clima, ponen a la mujer, pero de manera concreta, cosificándola en función de, bueno, su figura. ¿Ya ves? Muy pocos varones presentan el clima. Entonces, acá hay obviamente motivos. La chica del clima. Bueno, Anabel Angus pasó a ser ahora la chica del clima. Muy pocos, pues yo recuerdo muy escasos sectores del clima donde haya un hombre presentándolo. No, siempre ponen a chicas, siempre ponen justamente a chicas vestidas con ropa muy apretada, ¿sí? Demasiado apretada para llegar a presentar. Y bueno, obviamente es en la perspectiva de presentarla de perfil, ¿no? Lo que se quiere específicamente es que se está cosificando la imagen de la mujer, ¿sí? Simplemente más que resaltar los datos del clima, lo que pasa es generar una especie de cosificación, de presentar como un objeto sexual o atractivo, se juega con el atractivo de las mujeres en ese tipo de aspecto. Y lamentablemente esto cae en cosificación. Ahora, ¿por qué se lo hace? Aquí podemos hablar de de Frankfurt, que nos explica de manera concreta que hay justamente ciertos intereses para poder presentar, bueno, ciertos intereses como una industria cultural, ¿ya? Porque sencillamente esa imagen hace como una difusión de unas mercancías seriadas, como tal. Aunque quizás también había que... ¿Estás segura, Natalia, que hemos visto desde el punto de vista de el producto cultural, sí? O sea, de ese producto de la Escuela de Frankfurt. Sí, me dijo eso cuando anoté mis datos, en mis notas, y me dijo también que sería bueno estudiar cómo identificar si la mujer es considerada como un recurso de marketing. Ya, ok. Aquí vemos específicamente a la imagen de la mujer como una mercancía seriada, indiscutiblemente. El marketing utiliza diversos recursos y lamentablemente se está tomando a las mujeres como un recurso de marketing, sobre todo por las personas que estarían contratando, ¿ya? Hay que tomar previsiones. Tienen que hacer entrevistas a las personas vía internet. Probablemente no podamos salir, pero hay que prever también las cosas. Adelante, Natalia. Tenía una duda, exactamente cómo titularía, cuál sería mi título, porque están un poco mezcladas mis ideas, exactamente cuál sería en ese sentido mi objeto de estudio para que formule mi título, digamos. La imagen de la mujer, la imagen de la mujer como un recurso o una herramienta del marketing conductual o del marketing comercial que apoya al consumo de bebidas o cigarrillos. Bebidas, ¿no? Sí, yo creo que sí, solamente bebidas. Perfecto, al consumo de bebidas alcohólicas en bares de la ciudad de Cochabamba. Tú estás identificando que las mujeres, bueno, la imagen, se utiliza la imagen de las mujeres como un recurso de marketing. Y esto se lo podría ver desde el punto de vista de identificarlas como mercancías. Adelante, ¿sí? Sergio. Sí, después de escuchar a mi compañera decir su tema, bueno, la primera parte tiene relación con el mío, ¿verdad? Porque está estudiando la imagen de la mujer como forma de publicidad o de marketing, solo que ella se estaría enfocando en lo que es las bebidas y yo en cómo la universidad la presenta, ¿no es verdad? En este caso, tú estás estudiando las fotografías. Ya. Ya, de las mujeres. Exactamente. En este caso, obviamente, te llamó la atención que en la mayoría de las páginas web hayan fotografías de mujeres y no de varones. Puede ser que no sea un recurso de marketing, sino pueda ser otro tipo de recurso. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero en el caso concreto de Natalia, ella está partiendo en función de que son chicas
las que venden trago. Que yo recuerde, en algún bar, en algún karaoke con algunos amigos o con mi esposa, pues no venía un chico a decirnos, hay una bebida, les invitamos a consumir, nada, si no eran chicas, ¿no? Entonces buscan promotoras, ¿no? Entonces, ¿por qué buscan promotoras? Un elemento que sería de marketing y el enfoque que va justamente a la cosificación. En cambio, el tema no es las chicas, o sea, no son las mujeres, las imágenes de las mujeres en sí. Claro que está relacionado si no son fotografías. ¿Por qué? Porque llama la atención que sean mujeres. Pero puede ser, o sea, que encontremos alguna explicación, Sergio, adelantando que no sean por un aspecto de cosificación, de decir que las mujeres venden y no, sino puede ser porque el rostro de las mujeres puede ser más armonioso o más, pueden tener más sensaciones. No sé, una confesión puntual les digo, cuando mi esposa sonríe, pues me alegra todo el día. Es que su sonrisa es muy expresiva, ¿no? Entonces, puede ser detalles artísticos de esta manera, ¿no? Entonces, veo un poco a que ustedes puedan justamente, bueno, en tu caso, estudiar, pero probablemente no sea un elemento de marketing. Es lo que vamos a ver, Sergio, en tu caso. Pero más seguro que de Natalia, de Tali, sí va a ser un tema de marketing, porque quienes contratan son a promotoras y los promotores de ventas son parte de una herramienta de la promoción del marketing que se llama venta personal. ¿Alguna pregunta más? Sí, me estaba diciendo mi tema, que era la imagen de la mujer como un recurso o herramienta del marketing, pero me dijo un tipo específico de marketing. Sí, por ejemplo, del marketing, entre paréntesis, el marketing comercial. Utilizado para la comercialización de bebidas alcohólicas importadas, ¿no? Bebidas alcohólicas importadas. Porque, a ver, no sé, nunca nadie me ha ofrecido Singani, siempre han dicho Fernet o Rones. Rones y Fernet son los que más venden. Bueno, ustedes no asisten a boliches, bueno, pero entonces, más o menos. ¿cómo especificarás qué tipo de bebida? Es que no vas a investigar, es que eso es mejor hacerlo en tu caso, sí. Pero hay que ver, vas a buscar aquí. Dime. Ajá, o sea, la idea es investigar cómo se sienten ellas, ¿no? No tanto qué tipo de bebida venden y por qué ese tipo de bebida o algo así. En realidad era más el estudio enfocándome en la mujer, que ella, ¿por qué está por qué está yendo a hacer esas activaciones, digamos, para ganar dinero, por hobby, o si a ella le importa o no, si un hombre, digamos, la va a molestar o algo así. Pero pese a eso sí lo sigue haciendo. Más era enfocarme en la mujer y no tanto en cómo la usan como un marketing. Ok, claro. Pero tu punto de partida, el punto de partida es que la están utilizando o se estaría utilizando o se desarrollándose como un recurso de promoción, de marketing. Sí, ese es tu punto de partida. O sea, vas a llegar al sentir de las mujeres, al criterio, al establecer el que por qué aceptan ello. Bueno, obviamente necesidad económica o sencillamente alguna situación, pero eso vas a llegar con su historia de vida, pero tienes que partir. ¿Cuál es la importancia de tu artículo? Porque sencillamente la sociedad, las empresas cosifican a las mujeres, pero no cualquier mujer, solamente mujeres jóvenes de ciertas medidas, ¿ya? Vuelvo a decir, hemos visto esto como el abordaje, como justamente como consumo masivo, pero bueno, esto también podría ser parte de la ideología dominante. Sin embargo, te presentaría o se estudiaría a la mujer. Ya, partimos con esa situación para llegar justamente al sentido de las mujeres. Y en este caso, ¿cuál sería mi objeto de estudio entonces? A ver, vamos a llegar a lo que sienten las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo que piensan, lo que sienten, por qué trabajan o por qué siguen aceptando eso. Los factores comunicacionales que inciden en la decisión de las mujeres sería, entonces cambiaremos tu objeto de estudio, no sería la imagen. Los factores comunicacionales que inciden en las decisiones de las mujeres
Ujú. para trabajar como promotoras de venta Ya. de bebidas alcohólicas Ya. a pesar de la Ujú. cosificación, a pesar de la cosificación hipotética de su imagen como recurso promocional. Gosificación hipotética. Sí, porque hay que también partir de ello. Tú tienes que señalar que, bueno, hay que partir de que a las mujeres solamente se les contrata para promover como un recurso de marketing. Hay que partir de eso, pero luego con sus testimonios vamos a llegar a encontrar su pensamiento. Como cosificación de la imagen de la mujer como una herramienta del marketing comercial. Como ¿Qué es herramienta del marketing comercial. Sí. Algo tu objeto de estudio, pero es lo que vamos a investigar de manera específica. Eso hay que definirlo con esos autores, ¿ya? Natalia, no te quiero confundir, pero, a ver, valora tú si es Horkheimer o si es, bueno, si es la teoría crítica o si es, me acuerdo que también podemos haber dicho la ideología dominante, pero creo que lo descartamos porque aquí habíamos visto mercancías, ¿no? Y creo que por ese hecho habíamos señalado aquí. Pero bueno, hay que establecer justamente con ello, ¿ya? Tienen que leer estos autores y en base a esos autores hacer la definición teórica, espacial, temporal y poblacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Sí, escuela de Frankfurt en primer elemento, ¿listo? Y si no hay algo que, o sea, si hay algo que no te gusta, puedes pensar en otros, o ideología dominante, o puedes también pensar en la escuela de Birmingham, aquella que se acomode a tu objeto de estudio. ¿Listo? Ya. Ok, bueno, es que justamente la definición, es importante definir lo que estamos desarrollando. Muy bien, una vez que ustedes han planteado, vean, estamos siguiendo por favor esta lección que dice construyendo mi objeto de estudio, ¿ya? Este es el tema que está en la plataforma, que lo pueden ver. El objeto de estudio es un enunciado que materializa nuestra idea de estudio. Toda idea es una representación mental. El objeto es un ente perceptible, ¿ya? En este aspecto, ustedes cuando me están hablando ustedes de su objeto, tiene que ser identificable en la realidad. No tiene que ser un sujeto, no tiene que ser sujetos. Su objeto de estudio tiene que ser de manera puntual, elementos que se puedan reconocer en la realidad. Roles, pero ¿qué elementos de los roles? Violencia, ¿qué actos de violencia? Recuerden, y esto con Marcelo lo han visto, al objeto de estudio no se lo inventa, sino se lo construye. El objeto surge de un tema específico no abordado por los investigadores, en nuestro caso la comunicación. El objeto de estudio para una investigación de comunicación o comunicología es un proceso o fenómeno comunicacional que emergió del estado del arte. Tenemos el enunciado y la definición de los términos según la teoría, según los autores que hemos utilizado. ¿Ya? Hay que definir teóricamente, después de poner el enunciado, hay que definirlo teóricamente, es elegir, señalar qué significa ese enunciado, considerando sea la ideología dominante, la construcción de la hegemonía, los aparatos ideológicos, bueno, o las industrias culturales, el nuevo orden internacional de la información y comunicación, la comunicación alternativa y popular y la economía política. Estos son algunos enfoques que agarra el Torrico. No hemos visto las estructuras significantes ni tampoco la dependencia cultural y el imperialismo cultural porque son ciertos enfoques discutidos. Prefiero justamente no utilizar a Torrico porque hay muchos colegas y la verdad también es muy discutible esta situación.
de los enfoques teóricos. Es muy discutible, ¿sí? Prefiero que tomemos autores y no así estos enfoques como tal. Pero Eric Torrico nos habla de estos enfoques. Se utilizan a Lozano. Lozano nos habla de manera concreta de los estudios de la escuela crítica, y dentro de la crítica está la escuela cultural, según Lozano. Otros autores hablan de otra clasificación. Espacialmente, un sector geográfico que sea un municipio, barrio, distrito, tienes que definir el por qué, evidenciando ello. No puedes decir, quiero investigar la zona norte porque vivo en esa zona. No, no es algo objetivo. Temporal, el tiempo periodo cuando sucede el proceso o fenómeno comunicacional. Las investigaciones pueden ser pasadas o presentes. En este tipo de aspecto, en su mayoría van a ser presentes. Aunque hay que ver qué películas van a elegir los que van a estudiar las películas, ¿no? Esas pueden estar ambientadas en un suceso histórico, en un suceso pasado. Y poblacionalmente, ¿a qué sujetos van a investigar? No se refiere al ámbito geográfico, sino a la característica demográfica u ocupacional. Aquí está el ejemplo. Aquí está justamente el objeto de estudio, el enunciado, que tiene que ir como el de ustedes. Tienen que describir acá abajo, tienen que describir qué significa cada uno de ellos. Y luego, aquí, por ejemplo, en esta investigación de Carlos Camacho, se identifica la comunicación alternativa y popular como la teoría o los autores, en este caso Mario Kaplun, el que sostuvo justamente esta idea de manera concreta, que estudió Juan Díaz Bordenave también, que estudió don Carlos Camacho. El nivel espacial, los municipios de Sorata, Escoma, Pucarani, La Paz, la ciudad de La Paz, Chulumani, Oruro, la ciudad de Oruro, Huanuni, Aquile, Sucre, Riberalta y la población de Cami en el departamento de Cochabamba. El nivel temporal del estudio fue de 8 meses, desde julio de 1999 hasta marzo del 2000. ¡Wow! Vaya, un estudio justamente casi del siglo pasado, ¿ya? Las técnicas de investigación se aplicaron entre el mes de agosto y octubre de 1999. Y el nivel poblacional, radialistas y reporteros populares de las radioemisoras seleccionadas. Estas radioemisoras no han sido a criterio del autor, sino ha habido justamente una justificación para cada una de ellas. Una vez que han presentado esto, pues sencillamente establecen ahora su problema de estudio. Y el problema es el aspecto conflictivo que da origen a la investigación. La pregunta. Hemos identificado un objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, acá, tomando en cuenta la tesis de don Carlos Camacho, pues, ¿cuál es su objeto de estudio? El discurso radiofónico, la oferta comunicación noticiosa, la incidencia y la participación radial. 3 puntos suspensivos. ¿Qué es lo que hago con mi objeto de estudio? Lo transformo, algo muy fácil, en un problema de investigación. ¿Qué es lo que se hizo? Convertir este objeto de estudio. ¿Cuál es el discurso radiofónico, la oferta informativa, la incidencia en la opinión pública y la participación? Lo único que hemos hecho ha sido transformar nuestro objeto de estudio en un problema de investigación. ¿Y esto por qué? Porque el objeto de estudio contiene al problema de investigación. Hay otros colegas que empiezan redactando primero el problema de investigación. No sé, quizás a ustedes les pueda hacer eso más fácil, pensar en alguna pregunta. Pero esta pregunta tiene que estar limitada específicamente a el objeto de estudio como tal. ¿Alguna pregunta de la formulación del problema? No. Fácil, ¿no? Sí. No estamos buscando probar, ni demostrar, ni explicar. En este caso, este problema no requiere hipótesis. ¿Y por qué no requiere hipótesis? Porque es una investigación descriptiva como la mayoría de sus investigaciones. Casi todas las investigaciones no necesitan hipótesis. ¿Y por qué? Porque son descriptivas. Estamos describiendo específicamente o queremos mostrar algo más que probar o demostrar. Creo que alguna puede requerir una hipótesis, pero en la mayoría de los casos no. ¿Ya? Después de formular el problema de investigación y explicarlo, reitero, no solamente lo formulan, sino también lo explican,
Vamos a los objetivos de la investigación. Y acá les voy a pedir que solamente puedan formular su problema, el problema. Tomo aquí justamente lo que dice Marcelo Guerra en el librito, uno de los últimos libritos que sacó, muy bueno. Primero, los objetivos son situaciones intermedias y final a lograr por el investigador durante las etapas de la investigación. Eso es algo concreto. No son acciones, son situaciones, el resultado de una acción, ¿ya? Pero lo que nos dice Marcelo, una vez identificado el problema, se lo transforma en el objetivo general, incluyendo un verbo de conocimiento en tiempo infinitivo. El verbo de conocimiento puede ser determinar, establecer, precisar, etc. Por tanto, él dice, ¿cuál es el tratamiento de la imagen de mujer en el programa de televisión tantos? El objetivo general, el objetivo final de la investigación será determinar el tratamiento, o sea, reemplazar estas palabras que estoy poniendo de azul por el verbo determinar el tratamiento de la imagen de la mujer en el programa de televisión tantos, ¿ya? Es decir, una vez que tú has formulado el objeto de estudio, ya has establecido el problema y has establecido el objetivo general. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No, está claro, Gunnar. no está claro todo, Gunnar. Perfecto. Sí, a ver, vamos a ver cuestión de cronograma. A ver, transdisciplinario, planificación. En nuestro bonito calendario tenemos justamente para poder precisar, ¿ya? La próxima clase tenemos, exposición de la delimitación teórica. Sí. Voy a pedirles un marcado favor. El día de hoy hemos visto el objeto de estudio y sus delimitaciones. Lo que me está preocupando acá, chicos, es que algunos no han definido con precisión su objeto de estudio. Entonces, la próxima clase, yo les pediría que podamos presentar el objeto de estudio como problema. A ver, hemos definido presentar los antecedentes el 4 de abril, ¿verdad? El 4 de abril me tienen que presentar los antecedentes, el objeto de estudio, el problema y los objetivos. ¿Listo? Pero sí me gustaría que para el 25 me pongan el objeto de estudio, el problema y el objetivo general. O sea, solamente esos enunciados. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿Puedes repetir de nuevo, Gunnar, por favor? Por favor, Gunnar. Lo que necesitamos ver ahora es la formulación y seguir con el trabajo respecto a el objetivo, los objetivos específicos. Pero no podemos establecer los objetivos específicos si antes no han definido con precisión, no han definido, y hablo con conceptos, de su enunciado del objeto de estudio, la construcción de su problema y el objetivo general. Entonces, no me van a presentar todo el trabajo con los antecedentes, carátula, ficha en formato, no. Pero necesito que ustedes me puedan escribir para la próxima clase, solamente escribir el enunciado del objeto de estudio, las 4 delimitaciones. No me digan el por qué, sino solamente las 4 delimitaciones. La pregunta, problema y el objetivo general. Nada más, solamente escribir. No les voy a pedir que puedan fundamentar. Solamente es escribir. En la plataforma Moodle voy a hacer un apartadito donde ustedes digan el objeto de estudio, ¿ya? Con pertinencia. Me lo escriben. El objeto de estudio, las 4 delimitaciones no me explican, solamente lo enuncian y luego el problema de investigación y el objetivo general. Y la próxima clase vamos a
analizar problema por problema, objetivo general por objetivo general y objeto de estudio. Vamos a hacer las correcciones para que después ya empecemos a construir los objetivos específicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, súper. ¿Sí? Ok. Entonces, voy solamente... Adelante, adelante. Adelante, Edita. No, yo no dije nada. Era la No, Carito. alguien me estaba preguntando. Ligia, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Estabas preguntando tú? No, acabo de activarlo. Ok. ¿Alguien estaba preguntando algo? Ya, otro Gunnar debe ser. Probablemente algún pensamiento o algo así. Ok. Ya. Entonces, por favor. Sí, dime. Adelante. Aidita. Aidita. Creo que es la Elisa. Creo que sí. Aidita. No soy yo, no digo. ¿Quién es? Bueno, Tu voy voz. a abrir una... Es que mi información llega muy tarde. Porque mal mi Ok. internet. Voy a abrir acá una señal, una pequeña tareita, reitero, pero no es para que ustedes se rompan el coco y digan, pucha, nos están dando de mucha tarea. No, solamente me tienen que poner el objeto de estudio, sus 4 delimitaciones, el problema y el objetivo general. Solamente escribir, ¿de acuerdo? Bien, Sí. vale. Sí. Entonces, son las 17:20.